Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación del libro Ezra Pound, Primeros Poemas, 1908-1920, del académico Rolando Costa Picasso. Se recibieron saludos y felicitaciones de la escritora Luisa Valenzuela, presidenta del PEN Club Argentina, del vicepresidente del PEN Club, escritor Carlos Gamerro, que se encuentra presente, del doctor Pedro Luis Barcia, miembro de esta Academia Argentina de Letras y actual presidente de la Academia Nacional de Educación, del escritor Luis de Gorich, de Carmen Manuel, editora de publicaciones de la Universidad de Valencia, editorial que publicó el libro sobre Pound que hoy presentamos, de Virginia López Grisolía, aquí presente, presidenta de la Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires, del traductorado número 28, Olga Cosetini de Rosario, y el presidente de la Fundación Conex envió el siguiente mensaje. Estimado Rolando, te escribo para felicitarte por tu nuevo libro de poemas. Imagino que es una gran alegría para vos poder presentarlo en tan significativo lugar como es la Academia Argentina de Letras. Por la relación que te une a nuestra fundación, hago votos para que continúes cosechando éxitos. Mis mejores deseos para el acto del próximo viernes. Un abrazo. A continuación, el presidente de la Academia, doctor José Luis Moure, pronunciará las palabras de apertura del acto. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un día auspicioso, la presentación de un nuevo libro, en este caso no editado por la Academia, pero sí la parte más trabajosa, la más difícil, a cargo de un académico, afortunadamente, el doctor Rolando Costa Picasso. Nuestro académico es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor plenario de la Universidad de Belgrano, autor de varias obras, citó Oden, Los primeros años, Borges, Una forma de felicidad, Mexico City Blues de Jack Kerouac, Hart Crane, El puente, Oden, Los Estados Unidos y después, Emily Dickinson, Oblicuidad de la luz. Dedicó gran parte de los últimos años a una edición crítica, la realización de una edición crítica de la obra completa de Jorge Luis Borges, autor de ediciones críticas de Hamlet, de Macbeth, de Rey Lear, de Taylor, de Romeo y Julieta, Una vuelta de tuerca y los papeles de Aspen, de Henry James, que comprenden traducción, estudio criminal y notas, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, edición crítica, traducción y estudio preliminar. Podemos contar en 100 las obras del inglés traducidas por Costa Picasso al español, autores que recorren buena parte de la literatura en lengua inglesa: Hemingway, Faulkner, Gordimer, Truman Capote, Norman Mailer, Henry Miller, Saul Bellow. En poesía, Oden, Crane, Kerouac, Dickinson, O'Hara. Recibió el premio Conex de platino en letras por traducción literaria en 2 ocasiones, el premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires por sus versiones anotadas de las cartas de Shakespeare. Es miembro, por supuesto, del número de esta academia y también correspondiente de la Real Academia Española. Entre sus cargos anteriores fue director ejecutivo de la Comisión Fulbright Argentina entre 1975 y 1995, el presidente de la Asociación Argentina de Estudios Americanos y de la Asociación Argentina de Literatura Comparada, fue presidente del PEN International Centro Argentina y presidente de la Asociación Argentina de Literatura Comparada. Naturalmente se trata de un currículum apretado que no quiere quitar tiempo a lo que es sustantivo en la reunión de hoy, pero me pareció que teníamos que enmarcarlo de alguna forma a partir de la personalidad del doctor Costa Picasso y de su trabajo como traductor, que es quizás lo axial en su obra que hoy nos convoca. Voy a dejar entonces ahora, voy a pasar la palabra a quien será el presentador concreto, el comentador de esta obra que hoy honra el trabajo de traductores de la Argentina. En este caso, la traducción de un poeta particularmente difícil, una personalidad controvertida, sobre la que seguramente, o a la que seguramente se van a referir mejor nuestros invitados. El doctor Santiago Kovadlov estará a cargo entonces de la presentación concreta de este libro. Muchas gracias, señor presidente.
Costa Picasso es también y fundamentalmente una alegría. La alegría tiene que ver con el hecho de que su tarea, su trabajo, nos ha brindado a quienes lo hemos leído como traductor, como crítico, y a quienes lo escuchamos en la vida académica, la posibilidad de alcanzar su sensibilidad tan unida a la modestia que él lleva adelante de un modo muy particular a través del humor. La obra que vamos a presentar hoy nos presenta esos tres perfiles: los del profesor, los del crítico y los del traductor. Creo que fundamentalmente corresponde entender la relación entre estas tres instancias, entre estas tres configuraciones posibles del trabajo creador de Rolando Costa Picasso. Nosotros solemos asociar la creación literaria a la producción que se inscribiría en ciertos géneros como la ficción o la poesía. Entiendo que fundamentalmente creador es el trabajo de quien, al llevar adelante su expresión dentro de un género, pone en juego su sensibilidad y su personalidad. Esa sensibilidad y esa personalidad, para expresarse, no requieren un género en particular, sino un posicionamiento subjetivo, particular y específico. Es lo que ocurre en este caso. En música solemos emplear con propiedad una expresión que pocas veces se utiliza en el campo de la traducción. Cuando se nos dice si queremos escuchar una versión de Mahler, preguntamos inmediatamente ¿realizada por quién? Si se nos propone oír a Beethoven, preguntamos interpretado por quién. Pues en una traducción ocurre exactamente lo mismo. Los autores corren, cuando provienen de otras lenguas, el destino que en la nuestra le infunde el talento interpretativo de quien ejecuta esa partitura que es la obra. Porque en manos de un traductor, la obra es fundamentalmente una partitura y guarda un parentesco notable con la tarea del lector. Lector y traductor son intérpretes. Nadie lee lo que está escrito sino a través de una interpretación que reconfigura la propuesta del texto. Como crítico, Costa Picasso realiza una tarea similar a la que mencionaba recién como traductor. Es un intérprete. Digamos que los registros tonales de su tarea se ponen de manifiesto en la traducción, en la interpretación y aún en la docencia. El trabajo escrito de su labor como crítico, para quienes hemos leído esta obra y para quienes hemos leído las obras a las que el presidente de la Academia hacía referencia, o por lo menos algunas de ellas, es una tarea de interlocución con el lector. Esto es muy interesante advertirlo. La erudición de Costa Picasso no es la solitaria erudición de quien se toma a sí mismo como referencia de lo que dice. Trata de ser persuasivo mediante sus notas, mediante sus introducciones y sus comentarios. Tiene presente en forma permanente al destinatario de su trabajo. Esto no solo es un signo de cortesía, sino una razón fundamental para poder advertir la modalidad expresiva de las notas y de los ensayos de Costa Picasso. Uno de los rasgos dominantes de esa producción escrita en él es la permanente propensión a no abandonar el campo de lo coloquial en la tarea de dar a conocer su erudición. No es un erudito que no trabaja con la palabra oral, trabaja con la palabra oral. Expone su erudición mediante la palabra oral. Y si advierte, ¿qué quiere decir con lo de la palabra oral? Quiero decir que es un hombre que se hace oír cuando escribe. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, porque muchas veces la erudición no se hace oír y resulta paralizante porque no es sugestiva. En este caso creo yo que hay mucha capacidad de sugerencia en el manejo de la erudición y giros coloquiales permanentes que son muy interesantes. ¿Cómo agradecerle
a este crítico y a este traductor las versiones que nos ha dado de Macbeth, del Rey Lear, de Romeo y Julieta, de Otelo. Digo, ¿cómo agradecerle? ¿Cómo se hace de verdad para agradecerle a alguien que nos ha posibilitado la oportunidad de superar las limitaciones que muchos de nosotros tenemos en inglés, puesto que podamos hablarlo razonablemente, difícilmente alcancemos el inglés de Shakespeare, para sentir que la palabra de ese poeta está a nuestro alcance. ¿Cuándo es buena una traducción? No solo cuando corresponde al texto original, sino cuando el texto original se ha convertido para nosotros, mediante la traducción, en un texto entrañable. Hay momentos de la traducción de Lear, por ejemplo, que son de una intensidad conmovedora en la traducción de Costa Picasso, y en otras lo son menos, por lo menos para mí. De manera que el papel de intérprete tiene un valor fundamental, porque no solo es el de un mediador entre el original y la versión en nuestra lengua, es un ejecutante. Un buen traductor es un ejecutante y nos hace oír la música, es decir, el destino que ha corrido en su sensibilidad la palabra de un poeta. Y es también un profesor, muchos de ustedes aquí lo saben. Un profesor no es un hombre que enseña, es un hombre que transmite primordialmente la emoción de aprender. Y entonces se vuelve comunicativo, porque no abandona nunca la posibilidad de hacerse oír como un hombre conmovido por lo que transmite. La persuasión primordial de un profesor proviene de allí, de ese don para hacerse oír como alguien conmovido por lo que transmite. La información puede ser rica y es siempre imprescindible, pero una vez más es el intérprete de la información el que se deja ver en esa transmisión. Y al dejarse ver resulta persuasivo, porque pone en juego una sensibilidad que reclama por parte de quien lo escucha la misma consagración personal a lo que recibe. Estas tres actitudes yo las vuelvo a encontrar en este libro, que no es un libro para ser leído de un tirón, es imposible. Es una obra de consulta permanente. Dejar de leerlo es tan difícil como terminar de leerlo. Y terminar de leerlo es imposible, porque los poemas que están reunidos aquí admiten, proponen relecturas constantes, al igual que las acotaciones que a ellos se realizan en este trabajo. Yo voy a darles un solo ejemplo de la prosa de Costa Picasso para que ustedes adviertan la temperatura del libro. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Pound, cercano al fascismo italiano, más que cercano, entusiasta del fascismo italiano, ha sido detenido. Al terminar la contienda fue hecho prisionero por partisanos italianos. Lo llevaron al Disciplinary Training Center en Pisa, un campo de concentración a que el ejército estadounidense enviaba a los peores criminales para ser entrenados, entre comillas. Allí se le encerró en una jaula de alambre. Al principio dormía en unas colchas sobre el piso de cemento, en la jaula sin techo, a la intemperie, expuesto al sol y a la lluvia. Luego, bajo una pequeña tienda de campaña. Nadie podía hablar con él. Después de 3 semanas sufrió un colapso nervioso y los médicos lo trasladaron a la enfermería. Logró salir del trance y empezó a leer a Confucio y a traducirlo, pues había logrado llevarse con él un libro del filósofo chino. Podía caminar y jugaba imaginariamente al tenis con una madera y piedras.
un día encontró en la letrina una antología de poesía inglesa colgada de un clavo a guisa de papel higiénico. Se la apropió y su lectura ayudó a su espíritu. Entre diciembre y noviembre de 1945 compuso Los Cantos Pisanos, que luego le valieron uno de los premios poéticos más importantes del momento. Pero esa es otra historia. Toda la introducción tiene estas características tonales. Es un hombre que quiere transmitirnos algo más que información. El efecto que sobre él ha producido una vida y una obra. El efecto. Se da a conocer como lector, se da a conocer como intérprete y fundamentalmente nos da a conocer una personalidad con la que tiene hondas disidencias morales. Con este antisemita, con este fascista, a quien él sin embargo sabe reconocer como un extraordinario poeta y como un hombre en quien el sufrimiento lo impulsó a la locura. ¿Lo perdona? No, no lo perdona, lo comprende. Lo comprende. Comprende la forma en que la genialidad y el delito moral pueden convivir y comprende fundamentalmente que el talento nada tiene que ver con la ética. Que el talento nada tiene que ver con la ética. Que un hombre puede estar dotado de grandeza creadora y ser un miserable, como lo fue Pound en muchos momentos de su vida. Y sin embargo no lo juzga. Lo aborda, lo hace oír, a través de sus traducciones y a través de su reflexión crítica. Las notas de este libro no son interminables, están hilvanadas con el relato central de su estudio y el deleite que él tiene, me refiero a Costa Picasso, en citar no solo la bibliografía, sino referencias a figuras de la mitología, de la historia literaria que bordea la vida del propio Pound, la relación que él mantiene con Eliot en particular, a quien Pound llamó il fabbro, el artesano, el lugar de la lengua italiana, entre otras lenguas que Pound supo hilvanar con su propia poesía para generar la literatura que generó. El encuentro inolvidable con Alex Ginsberg, un judío homosexual que se encuentra con este heterosexual fascista, a quien Ginsberg le expresa su admiración como poeta, lo coloca en el lugar de un autor que habría de revolucionar la poesía contemporánea de lengua inglesa, mientras Pound en ese momento siente flaquear sus fuerzas, comprende la magnitud de su posición ideológica extrema, entiende que su vida pasada tal vez no resulte perdonable, pero sobre todo lo atormenta el hecho de no haber logrado construir lo que quiso. Otro hecho notable del libro es cómo nos muestra un poeta que pertenece a una época en la cual la poesía aún era un hecho social relevante. Aún importaba ser un escritor de poesía, aún está el debate con la sociedad en torno a la poesía, y así como él no le cede, y Costa Picasso lo subraya muy bien, no le cede a la opinión pública generalizada un papel dominante en la determinación de la corriente expresiva que debe seguir un poeta, todavía Pound pertenece a ese momento de la literatura inglesa en el cual la construcción de poesía celebra mediante dos elementos fundamentales: la búsqueda de expresividad personal mediante la celebración expresiva de la tradición que alcanza a griegos, a romanos, el mundo oriental, el pasado inmediato de este poeta, y ese notable rasgo que ya quizá en la poesía argentina hemos perdido, sobre todo en la expresión más joven, en los poetas más recientes, que es creer que el patrimonio previo es significativo para el poeta y que vale la pena entablar relación con él. En suma, un libro que a medida que uno lo lee se va encontrando con la capacidad que tiene Costa Picasso de transformar lo que aborda en materia de una reflexión fuertemente contemporánea
en el orden, si quieren, político, ético, literario, dejando siempre abierta la posibilidad de que un retrato no agote el perfil significativo del autor y la obra se consuma fundamentalmente porque lo que queda plenamente realizado en ella es la emoción de haberlo leído, traducido e interpretado como hizo nuestro querido Rolando Costa Picasso. Muchas gracias. No tengo palabras para agradecer todo esto y la penetración que tiene Santiago sobre estas cosas. Son realmente arrollantes. Y cuando uno empieza a escuchar todos esos halagos, como recién ya muerto, de una forma, pero es un sentimiento muy extraño, porque yo quiero decir, no, así no se dicen esas cosas. Son demasiadas. Voy a interrumpirte solo para decirte esto, y el presidente me va a colgar, vos te la buscaste. Bueno, tengo algunas palabritas que decir sobre eso, ¿verdad? Que bueno, me penetró hondo y lo estudié muchos años. Lo vi en la facultad como 20 años. Se me metió en la sangre. Todos en realidad, si yo no me compenetro no puedo, no sirvo. Pero mucho tiempo porque yo lo quería explicar. Era difícil de entender porque había mucho griego, porque había muchos idiomas y los estudiantes al principio no les gusta todo esto, pero después se meten hondo. Ezra Pound recibe con exactitud el título de Emilio Fabro, el mejor artífice, con el que T.S. Eliot le dedica The Wasteland, por haber leído y corregido su gran poema en 1922. Porque Pound fue, además de poeta, maestro, renovador de la poesía e introductor del modernismo. La poesía no es sentimiento, ni ideas, dice, sino palabras, como ya había sostenido Malarmé. Pound había asistido a la Universidad de Pensilvania, luego a Hamilton College en el estado de New York, especializándose en literatura comparada e idiomas romances, estudiando a la par anglosajón y latín medieval, y literatura española, francesa, inglesa, Dante y la poesía toscana, en especial Cavalcanti, y la poesía provenzal. Traduciría del anglosajón, del latín, del provenzal, para dar sangre a los muertos y traerlos al presente, porque esa era la única forma de causar un renacimiento poético a partir de la tradición. La poesía estaba entonces en un momento que clamaba por el cambio y la renovación. Quizás una pequeña anécdota sirva como referencia para el estado agónico que atravesaba la poesía. Estoy hablando del cambio del siglo. La prestigiosa editorial Scribner's, que publicara entre otros a Henry James y a Hemingway, recibió por aquel entonces la carta de una señora que quizá nos aclare algo sobre el estado de la poesía hacia fines de siglo. Decía la señora en la carta, la cito: mi esposo siempre ha tenido éxito como herrero, pero ahora está viejo y se le está debilitando la mente, por la que ha empezado a escribir poemas, varios de los cuales incluyo aquí. Ezra Pound tuvo la suerte de ser expulsado de la Universidad Estadounidense del Medio Oeste, donde enseñaba, y pudo viajar a Europa, abandonando el país medio salvaje en que había nacido, y donde se tenía una opinión muy pobre de la poesía. Es un fenómeno interesante ver que el hombre nacido en un país medio salvaje como Estados Unidos en los albores del siglo XX lleva la simiente de cambio a Europa. Viajó por Italia, es un Colón a cara reversa,
Viajó por Italia, pasó varios meses en Venecia, donde usó sus ahorros para editar su primer volumen de poemas, A Lume Spento, con los cirios extinguidos, frase del Purgatorio, del canto 3, el verso 132, donde se prescribe que para Manfred, que muere excomulgado, no se encienden velas. Después de recorrer Italia y parte de Europa, Pound se estableció en Londres, donde vivió 12 años antes de trasladarse a París. Tiene el papel central en el movimiento modernista que renovó la poesía en inglés y contribuyó a sepultar el romanticismo y el victorianismo. Llegó a Londres, a la estación Victoria, el 14 de agosto de 1908, sin amigos, sin perspectivas de empleo, con solo 3 libras en el bolsillo y la intención de conocer a Yeats, a quien consideraba el poeta más grande del momento. De hecho, en enero de 1913, Yeats escribió su carta a su amiga Lady Gregory. Cito a Yeats: he estado muy deprimido por mi poesía estos últimos 15 días. Sentía que había algo mal. Anoche Ezra Pound y yo escrutamos línea por línea y ahora sé dónde estaba lo malo. Vuelvo a sentirme de excelente ánimo otra vez. Pound comparte esta modalidad poética. Insistirá en que el poeta no debe decirnos cómo se siente, sino mostrarlo. Debe encontrar, lo cito, ecuaciones para las emociones humanas. Esta idea es muy similar al Objective Correlative de Eliot. En ambos casos, el énfasis está en el objeto percibido y en la impersonalidad de la voz poética. Nadie no habla nunca de sí mismo. En Lustra, uno de sus poemarios, los grandes poemas imaginistas, encontramos un poema brevísimo in a station of the metro, en una estación del subterráneo, que consta de 2 líneas tan solo. The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bough. Ese es el poema. La aparición de estos rostros en la multitud, pétalos sobre una húmeda rama negra. En una visita a París en 1911, Pound se bajó del metro de la Concorde y, dice, vi de repente una hermosa cara y luego otra y otra. Y traté de encontrar palabras para lo que eso significó para mí, que está en ese poema que acabo de leer. Hay un símil implícito entre los 2 versos, dominados por imágenes de blanco y negro, luz y oscuridad, con una sugerencia de fantasmas y una epifanía, una revelación, el descubrimiento de humedad, que es vida y belleza natural, flores, en un lugar, el subterráneo, que es como un infierno urbano donde no crece nada. La definición que hace Pound de la imagen es lo que presenta un complejo intelectual y emocional en un instante de tiempo. Anotamos pensamiento más emoción, esencia de la poesía, que hemos notado también como característica fundamental en Borges, cuyo ultraísmo tiene el mismo tronco que el imaginismo. La persona poética ha absorbido una idea y reaccionado ante ella, respondido en un momento evanescente, como todo momento. La cadencia es increíble, larga y obsesionante en la primera línea, con acentos sobre los monosílabos en la segunda. Es música también. Las imágenes son visuales y táctiles. Una sola palabra fantasmal, apparition, quiebra el plano concreto y por contraste se erige en la palabra clave. Esa es la manera en que él construye su poesía. Los principios generales de este imaginismo poundiano eran: primero, usar el lenguaje de la conversación común, pero emplear siempre la palabra exacta, no la aproximada. Segundo, evitar todos los clichés. Tercero, crear nuevos ritmos. Cuarto, componer según la secuencia de la frase musical, no del metrónomo.
quinto, presentar una imagen concreta, firme, definida, dura. Con estas ideas, Pound renueva la poesía angloamericana de su siglo, no solo con sus manifiestos y el ejemplo de su propia poesía, sino también mediante la ayuda que presta a otros escritores. Es uno de los escritores más generosos que han existido. Ernest Hemingway inicia el capítulo 12 de Amour Bourfiste, que se tradujo como París era una fiesta, un libro de memorias donde echa una mirada retrospectiva a sus días felices en París en la década de 1920, con una referencia a Ezra. Escribe, Ezra Pound fue siempre un buen amigo y siempre estaba haciendo cosas por la gente. Y agrega, Ezra es el escritor más generoso que he conocido en la vida y el más desinteresado. Ayudaba a poetas, pintores, escultores, escritores de prosa en quien creía, y estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que estuviera en dificultades, creyera o no en esa persona. Se preocupaba por todos, y en la época en que lo conocí estaba preocupado sobre todo por Eliot, quien, me dijo Ezra, tenía que trabajar en un banco en Londres y no tenía suficiente tiempo para ser poeta. Pound y Hemingway se hicieron buenos amigos. Hemingway le daba lecciones de boxeo y a cambio Pound le daba clases sobre el arte de la escritura. Era el año 1922. Esta es la época en que Pound se interesa en la suerte de James Joyce. Consigue publicar Dubliners and the Smart Set de Mencken y también A Portrait of the Artist as a Young Man and The Egoist, donde escribe un artículo afirmando que el libro de Joyce no es inmoral, porque el buen arte no puede ser inmoral. Más adelante, Pound conseguirá que The Little Review publique Ulises en forma serial, y la primera edición completa de Ulises. Las correcciones de The Wasteland de Pound son el ejemplo más famoso, porque concreto, de su influencia sobre la poesía del siglo XX, pero su influencia es general y fundamental, sobre todo por insistir en que la poesía debe ser precisa, no difusa, que hay que usar la palabra exacta y que debe estar tan bien escrita como la prosa, y también por romper el pentámetro yámbico, que era la métrica tradicional en inglés, por su uso de la traducción, por la intertextualidad, su combinación de la lírica, la narrativa y el drama en la poesía, la incorporación de varios idiomas, la combinación de lo contemporáneo con lo antiguo, la historia con el mito, lo cotidiano con lo sublime. Esas son las características de la nueva poesía que él lanzará. En nuestro estudio sobre el poeta partimos de A Lumen Spento, que había publicado en Venecia en 1908, y nos detenemos en su primera producción londinense, Personae and Exaltations, de 1909. Pero yo voy a hacer un pequeñísimo viaje para mostrar ejemplos de la primera poesía, y partiremos por un poema tradicional de Exaltations de 1912, un poema muy tradicional de una poesía que él atacaba, pero empieza así, y el poema tradicional es Francesca, que en nuestro estudio llamamos un poema esteticista, rafaelista, crepuscular, porque sigue a Dante Gabriel Rossetti, que en ese momento estaba interesado en recobrar el realismo y la sensualidad y la atención al detalle del arte europeo antes de Rafael. Entonces, el primer poema, yo no sé, soy medio descuidado. Sí, el primer poema de Riposte, Francesca, perdón, es el siguiente. Entraste desde la noche y había flores en tus manos. Ahora llegarás desde una confusión de gente, de un tumulto de palabras a tu alrededor. Yo, que te he visto entre las cosas primigenias, me enfurecí al oír tu nombre pronunciado en sitios ordinarios.
Quisiera que las frescas olas fluyeran en mi mente y que el mundo se agostase como una hoja muerta, o que la arrastrara de mí como vaina de Margón, para poder volver a encontrarte sola. Ese es el poema entonces de Exaltation del 12. Otro poema del libro Ripostes, que es también del mismo año 1912, es Una muchacha, A Girl. Y este es un poema inspirado en el tema de la metamorfosis ovidiana, que es importante en él. Y Eliot pondera este poema como diciendo que el sentimiento o estado de ánimo es más interesante que la escritura, algo extraño el poema es les dije, Una muchacha o A Girl, de página 203 de mi libro. Una muchacha. Le dije metamorfosis. El árbol ha crecido, ha entrado en mí, empiezo nueva. El árbol ha entrado por mis manos, la savia ha ascendido por mis brazos, el árbol ha crecido en mi pecho, hacia abajo, las ramas brotan de mí como brazos. Árbol eres, musgo eres violetas con el viento sobre ellas, una niña así de alta eres. Y todo esto es una locura para mí. El tercer poema es de Blast, un poemario de 1914. Es un poemario en que él ataca la falsa modernidad que ve como imperante en ese momento de comienzos de la Gran Guerra. Este es el año 14. Y este poema de Blast se llama Vamos, cantilenas mías. Y dice: vamos, cantilenas mías, juntemos nuestros odios en un montón y terminemos con ellos. Tibio sol, agua clara, viento fresco. Quiero librarme del pavimento, quiero librarme de los editores. Que venga la hermosa gente vestida de seda cruda de buenos colores. Que vengan los oradores llenos de gracia. Que vengan los de ingenio presto. Que vengan los de modales alegres, los insolentes y los exultantes. Hablemos de lagos relucientes, de aire seco, tan claro como limitado. En el capítulo siguiente estudio el libro Katai, que es sobre la poesía china, que le fascina a Ezra Pound en ese momento. Estoy hablando de 1915, o tal vez inmediatamente antes de la guerra del 14. El poema brevísimo que elegí es El hermoso tocado. Antes de leerlo, les leo unos pequeños comentarios que yo hice sobre, porque todos estos poemas están anotados y quiero tratar de explicar algo en ellos, no sé si resulta o no. The Beautiful Toilet es en inglés, y el tema es de una mujer solitaria, que es un tema que es recurrente en la poesía china, la mujer sola, como que el hombre le da poca importancia a ella. El poema, El breve tocado, dice así: azul, azul es la hierba cerca del río, y los sauces han rebosado el cercano jardín, y adentro la dueña,
en lo mejor de su juventud, blanca, blanca la cara, vacila al trasponer la puerta. Delgada, extiende una mano delgada. Y era una cortesana en los viejos días, y se ha casado con un borracho, y ahora sale a embriagarse y la deja demasiado sola. El siguiente es Salutación, un poema de Lustra, cuando ya Pound se torna belicoso, pelea por la poesía. La buena poesía es esto, debe ser así. Ataca el convencionalismo, ataca la respetabilidad de los burgueses y la voracidad por poseer cosas que cree que es lo peor que tenemos en el mundo. El tener y no el ser. Aquí ha aceptado a Whitman. Whitman es un poeta que él empezó atacando, pero aquí ya lo ama por la reverencia que tiene Whitman hacia el hombre común y al primitivismo. El poema, Salutación, dice: hay generación de los absolutamente presumidos y absolutamente fastidiosos. He visto pescadores haciendo picnic al sol, los he visto con sus desasiadas familias. He visto su sonrisa llena de dientes y oído su torpe risa. Y soy más feliz que ustedes. Y ellos eran más felices que yo. Y los peces nadan en el lago y ni siquiera poseen ropa. Alba, otro poema bellísimo, es un ejemplo del poema inspirado en la poesía provenzal, que era una poesía destinada a cantar la mañana, una poesía muy llena de sexo, y la situación generalmente es la de la pareja que duerme, que se acuesta bajo un árbol en la primavera o en el verano, y la mujer se ha escapado del marido, generalmente. Hay mucho de eso en la poesía provenzal y en la poesía de Pound también. Bueno, este se llama Alba, que por supuesto es el amanecer. Ese amanecer, pensemos. Alba, fresca como las pálidas hojas húmedas del lirio del valle, yacía ella a mi lado al amanecer. Ese es todo el poema. Y termino con dos poemas de su secuencia poética, Hugh Selwyn Mauberley, de 1920, que marca el adiós a Inglaterra, donde estaba muchos años, y ya pasará a Francia por un tiempo y después a Italia, donde se queda. Este poema lo estudiamos con detenimiento en nuestro libro, es un poema largo, pero voy a tomar los poemas cuarto y quinto, en que él escribe apesadumbrado por la guerra. Ha empezado la guerra, ya está avanzada, y usa, como siempre, para expresiones en otros idiomas. Aquí usa el pro domo de Cicerón, que significa por el hogar, y también de Horacio toma non dulce non et decor, y dulce el decorum es pro patria mori, es decir, es dulce y correcto morir por la patria. La primera guerra lo impresionó terriblemente. Él tenía un amigo al que quería mucho, que era un artista que hizo un escultor
que hizo después la cabeza hierática de Pound, que se conserva todavía, por supuesto, y este amigo tan generoso que se llamaba perdón, es Godiewska, sí, gracias, Henri Godiewska. Y esto muestra la generosidad de todos, porque él se llamaba Henri Godier y se casó, se juntó con una mujer de apellido Bzeska. Entonces él incorporó el Bzeska a su apellido, ¿no? Eran al revés de lo que generalmente se hace. Y él murió en la guerra, lo mataron, y esto fue el dolor más grande que sufrió nuestro poeta. Quería buscar una partecita de lo que decimos allí. Bueno, les leo simplemente para terminar estos dos poemas contra la guerra, toma de Hugh Selwyn Botherby. Es que había tomado otro poema para leerle, que después cambié de idea, que él tradujo del italiano a lo persa, y lo hizo tan bien que fue a su propia manera. Él no respeta el italiano allí y introduce toda clase de frases que son modernas y no tienen por qué estar por ahí, pero a él no le importa nada de eso, lo hace. Bien, el poema cuarto, entonces, contra la guerra, dice: estos lucharon de cualquier manera, y algunos con convicción, pro domo, de cualquier manera. Algunos prontos para armarse, algunos por la aventura, algunos por miedo a la debilidad, algunos por miedo a la crítica, algunos por amor a la matanza, en la imaginación, aprendiendo después. Algunos por miedo, aprendiendo a amar la matanza. Murieron algunos pro patria, non dulce et non decor. Caminaron con los ojos hundidos en el infierno, creyendo en las mentiras de los viejos. Luego, ya sin creer, volvieron a casa, a una mentira, a casa a muchos engaños, a casa a viejas mentiras y a una nueva infamia. A la usura vieja como el tiempo y espesa como la época, y a los mentirosos en los puestos públicos. Osadía como nunca antes, desperdicio como nunca antes, sangre joven y sangre noble, bellas mejillas y cuerpos espléndidos, fortaleza como nunca antes, fraqueza como nunca antes, desilusión como nunca antes se relatara en el pasado, histerias, confesiones en las trincheras, risas y barrigas muertas. Y el último es el poema quinto de esta secuencia poética. Murió una miríada, y entre ellos los mejores, por una vieja perra desdentada, por una civilización remendada. Encanto sonriente en las buenas bocas, ojos vivaces bajo el párpado de las tierras. Por dos gruesas de estatuas rotas, por unos pocos miles de libros destrozados.